Bienvenidos a Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Soy Beatriz Martínez, psicóloga y profesional en gestión de personas con más de 30 años de experiencia. Me nutro cada día de las personas y proyectos con los que trabajo y hoy quiero compartir contigo mis aprendizajes y reflexiones sobre este nuevo mundo del trabajo. ¿Me acompañás en este viaje? En esta ocasión vamos a detenernos a reflexionar sobre el poder de las conversaciones. No cualquier conversación, sino aquellas que generan realidad, que abren o cierran posibilidades, que transforman nuestras relaciones y nos permiten liderar desde un lugar más consciente y más humano. Hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa como gerente de recursos humanos regional, un coach amigo me dijo: "A vos acá te pagan por conversar". Admito que al principio pensé, si le digo a mi jefe que me paga por conversar, me va a echar al instante. Pero en realidad sí me pagan por conversar, porque lo que logro o dejo de lograr, lo hago a través de mis conversaciones. El punto de partida es comprender que el lenguaje no es solo una herramienta para describir lo que pasa. Es ante todo una herramienta para hacer que las cosas pasen. Lo que decimos y cómo lo decimos tiene un impacto directo en la forma en que construimos relaciones, coordinamos acciones y generamos compromisos. La ontología del lenguaje, con Rafael Echeverría como uno de sus principales exponentes, nos propone una distinción clave. No vivimos en un mundo que simplemente observamos, sino que vivimos en mundos que interpretamos y co-creamos justamente a través del lenguaje. Desde allí, cobra sentido pensar en cómo nuestras emociones, nuestros juicios y nuestras formas de hablar impactan en el clima de trabajo, porque impactan en el otro, impactan en mí e impactan en el otro. Y acá quiero detenerme en un concepto base para pensar en cómo nos comunicamos, lo que se conoce como los actos del habla. Un acto del habla es un tipo de acción que involucra el uso de una lengua natural y que está sujeto a cierto número de reglas convencionales generales o principios pragmáticos de pertinencia que van más allá de la mera gramática, abarcando también y fundamentalmente los aspectos comunicativos del mensaje. Esa es la definición de actos del habla. Según algunos autores, el acto del habla se refiere usualmente a lo mismo que se designa como acto ilocutivo, un término acuñado por John Austin en su texto del año 62, Cómo hacer cosas con palabras. De acuerdo con Austin, el acto ilocutivo se da en la medida en que la enunciación constituye por sí misma cierto acto, entendido como transformación de las relaciones entre los interlocutores. Es decir, cuando decimos algo, a la vez que estamos hablando, estamos haciendo algo, estamos realizando un acto. El efectuar un acto del habla, expresando una oración con sentido, implica un compromiso con el entorno. Un acto del habla puede ser utilizado, por ejemplo, para pedir información, para ofrecer algo, para disculparse, para expresar indiferencia, para expresar agrado, desagrado, para amenazar, para invitar. Los actos del habla sirven para la comunicación humana. Existen diferentes tipos de actos del habla que deberían ser usados dependiendo de qué conversación quiero diseñar o de qué resultados quiero obtener. Los autores hablan de 6 tipos de actos del habla. El primero es la afirmación, que es una descripción objetiva, verificable. Por ejemplo, estamos en el mes de junio. Nadie me lo va a poder negar. Otro acto del habla es un juicio, que es una opinión basada en criterios personales que son totalmente subjetivos y como son subjetivos, son personales. Por ejemplo, esta persona no es confiable. El tercer acto del habla es el pedido, un requerimiento a otro que se hace para que realice una acción, ¿no? ¿Podés enviarme el informe antes del jueves? La oferta, que es una propuesta voluntaria de acción, por ejemplo, si querés puedo ayudarte con la presentación. La promesa, que es un compromiso mutuo con base a pedidos aceptados, me comprometo a entregarte el informe el viernes. Y por último, la declaración, que son enunciados que abren o cierran posibilidades. Crean o modifican un estado de cosas. Por ejemplo, damos por cerrada esta etapa o confío en vos. Estos actos del habla son la estructura básica de nuestras conversaciones laborales. Cada uno tiene una función específica. Las afirmaciones describen hechos verificables, los juicios son interpretaciones subjetivas que revelan nuestra mirada. Cuando yo hago un juicio, estoy hablando. Estos actos del habla son la estructura básica de nuestras conversaciones laborales.
Cada uno tiene su función específica. Las afirmaciones, por ejemplo, describen hechos verificables. Los juicios son interpretaciones subjetivas que hablan mucho más de mí mismo que del otro. Los pedidos y las ofertas coordinan acciones, las promesas generan compromisos mutuos y las declaraciones abren o cierran posibilidades. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a la capacidad de ser conscientes de lo que sentimos, de lo que sienten los demás y de cómo eso influye en nuestras decisiones y formas de conversar. Si combinamos estos dos enfoques, aparece un modelo de liderazgo muchísimo más potente. Ahora bien, ¿cómo se prepara una conversación? Primero que nada, las conversaciones se diseñan. No puedo ir a una conversación de la cual espero resultados sin prepararla. Y esa preparación tiene algunos pasos que hay que seguir. El primer paso es la preparación, es decir, preguntarme, ¿para qué quiero tener esta conversación? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero generar? ¿Qué me mueve para tener esa conversación? Ir al encuentro del otro con una intención clara marca la diferencia. El contexto emocional, reconocer desde qué estado emocional llegamos y desde qué estado emocional está el otro, o preguntarle al otro desde qué estado emocional está. La emoción propia y la del otro afectan la disposición y la interpretación. Nuestras emociones tiñen nuestras palabras o las destiñen. Reconocer emociones comunes como el miedo, la rabia, la resignación, el entusiasmo en mí y en el otro. No es lo mismo hablar desde el enojo que desde la apertura. Si siento que la emoción me desborda y que no la puedo gestionar, como a veces nos pasa a todos, quizás es mejor dejar pasar ese momento y hablar al día siguiente. El tercer momento es la escucha activa y empática. Escuchar no es simplemente oír. Es interpretar, es validar, es saber hacer preguntas. Implica suspender juicios y conectarnos con lo que el otro necesita decir. Abrirse al punto de vista del otro. Y por último, toda conversación tiene que cerrar con compromisos claros. Confirmar la comprensión mutua de esta conversación. Dejar espacio para que el otro exprese dudas o propuestas y cerrar con acuerdos observables. ¿Qué acción vamos a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el plazo? Asegurarnos de que la conversación termina con acuerdos específicos. ¿Quién hace qué? ¿Para cuándo? ¿Y cómo haremos el seguimiento? Acá es muy importante utilizar siempre preguntas abiertas, ¿no? Yo no puedo cerrar un supuesto compromiso preguntándole, ¿estás de acuerdo? Porque la respuesta va a ser sí o no. Este tipo de estructuras son muy útiles además de para conversaciones cruciales o difíciles, por ejemplo, para devoluciones de los procesos de evaluación de desempeño. Y en este punto me gustaría introducir un concepto al que no le prestamos demasiada atención en las organizaciones. Hablamos mucho de conversaciones, pero poco hablamos, o casi nada, del silencio. El silencio ha sido venerado y practicado en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia, y en el contexto de algunas instituciones iniciáticas y espirituales no solo es una práctica común, sino también una herramienta poderosa para la autoconciencia y para el crecimiento personal, que permite separar la razón de las emociones. La disciplina del silencio, según Pitágoras, exigía que todo alumno pasara 5 años de riguroso silencio. 5 años. 2 si era una persona de carácter templado y sereno, 5. De este modo, y según sus propias palabras, el alma humana podía volver a su propio hogar para despegarse de todo artificio u objeto externo. Para Pitágoras, disciplinar la lengua era el único modo para aquietar la mente, las necesidades del cuerpo y los sufrimientos del alma, decía. En la cultura japonesa, por ejemplo, el silencio es una parte integral de lo que ellos llaman el ma, que representa el espacio entre los sonidos y las acciones, permitiendo que la comunicación no verbal y las emociones encuentren su propio espacio. Ma es un término japonés que podría traducirse como pausa, espacio, abertura o intervalo. No se trata simplemente de un vacío o de un espacio sin contenido, sino al contrario, de un espacio consciente, una pausa que resalta las otras partes de la obra o incluso genera nuevos significados. Según la sabia filosofía japonesa, ese espacio está lleno de energía. En nuestra cultura occidental, Fernando Ulloa, médico psicoanalista y referente del desarrollo del psicoanálisis en la Argentina,
y en el Río de la Plata, hablaba de la estructura de demora. Él decía que advertir lo que nos acontece en la escucha analítica, porque hablaba del análisis, es la base de la estructura de demora. Decía Ulloa, uno tiene recuerdos, pensamientos y no los dice, los demora. Eso acrecienta la escucha. Si bien Ulloa generó este concepto para la práctica del análisis, a mí me gusta extrapolarlo a la vida profesional y pensarlo como el espacio que media entre lo que siento y lo que expreso. Como ese tiempo que me permite reflexionar acerca de lo que estoy sintiendo, que puede llegar a ser displacentero, y traducirlo en algo de valor en la conversación y en el vínculo. No solo mejora la salud mental y el bienestar de las personas, sino que además el silencio fomenta un entorno donde la creatividad, la productividad y la toma de decisiones estratégicas pueden florecer mucho más fácil. Pero quizás su mayor valor procede de una obviedad. El silencio despliega un espacio que invita a la escucha, la observación y las distintas formas de atención consciente. Las personas que tienen capacidad de conversar también tienen una gran capacidad para guardar silencio. Para cerrar, algunas sugerencias para la acción. Primero que nada, no le tengamos miedo al silencio. Algunas veces o para algunos momentos, un buen silencio es mucho mejor que una conversación apurada. Después, seamos conscientes de qué tipo de acto del habla estoy utilizando. ¿Es un juicio? ¿Es una promesa? ¿Es un pedido? Revisemos nuestros propios juicios. Desarrollemos el autoconocimiento. Mis juicios, ¿en qué están fundados? ¿Están limitando posibilidades de que las cosas sean diferentes? Cultivemos la escucha activa. Parafraseemos, validemos emociones, abramos el espacio al otro. Identifiquemos quiebres. Cuando algo no resulta como esperábamos, preguntemos qué conversación necesitábamos tener. Usemos preguntas poderosas para abrir sentido. ¿Qué impacto tuvo esto en vos? ¿Qué necesitas para avanzar? ¿Qué podríamos hacer diferente para que esto cambie? Cuidemos el contexto emocional en el que conversamos. A veces el momento, el lugar o el estado de ánimo hace toda la diferencia. Las conversaciones no son un detalle, son el corazón de cómo construimos nuestra cultura de trabajo. Si aprendemos a prepararlas, a leer las emociones, a escuchar activamente y a cerrar con compromisos, podemos transformar la calidad de nuestras relaciones. Y si además lo hacemos desde una mirada emocionalmente inteligente, nuestras palabras dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en herramientas para crear futuro compartido. Porque en definitiva, liderar también es saber conversar. Gracias por escuchar Miradas para un nuevo mundo del trabajo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo estos minutos. No olvides seguirnos y compartir tus opiniones. Juntos estamos construyendo un mundo del trabajo centrado en las personas. Hasta el próximo episodio.